Eh, la idea para la clase de hoy es empezar a ver la parte práctica de lo que ya arrancaron en el teórico, que es frenado, ¿sí? Vamos a ver frenado, en este caso, para la máquina de corriente continua, derivación o zoom, ¿sí? Eh, a ver si recuerdan de lo que ya vieron con Carlos, qué posibilidad o qué tipo de frenado podemos realizarle a este tipo de máquina, a la máquina de continua derivación. ¿Se acuerdan? Contracorriente, recuperación de energía y el dinámico. Y el dinámico, exactamente. Esos tres tipos de frenado podemos hacerle a la máquina de corriente continua, zoom o derivación. Hoy vamos a empezar, o vamos a ver un ejemplo práctico de un frenado dinámico, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla. Bueno, acá dice ejercicios 13 porque es de la carpeta del año pasado, pero ustedes le pondrán el número que van. La máquina está actuando con frenado dinámico girando a una velocidad que es la mitad de la velocidad nominal y que por su inducido está circulando la corriente nominal, es decir, los 160 amperes que dijimos de dato. Lo que tenemos que encontrar, ¿sí?, es qué resistencia adicional R sub R tenemos que tener agregada en el inducido para lograr esa condición y qué par vamos a tener sobre el eje del motor en ese momento del frenado, ¿sí? ¿Se entiende lo que buscamos del ejercicio? Es bastante parecido a lo que veíamos en arranque, y ya van a ver que en lo que es arranque, regulación de velocidad o frenado, ¿sí?, de la máquina de corriente continua zoom, hablando particularmente, es muy similar a lo que vimos en arranque. En arranque, ¿qué veíamos? ¿Qué resistencia tenemos que agregar para limitar la corriente de arranque? En frenado es qué resistencia tenemos que agregar para lograr tener esa corriente nominal circulando por el inducido y lograr que la velocidad sea la mitad. Y en regulación de velocidad, cuando lleguemos a esa unidad, ya vamos a ver, es qué resistencia tenemos que intercalar en la rama del inducido para lograr distintos valores de velocidad de giro de la máquina, ¿sí? La única diferencia entre todo eso, ¿qué se les ocurre que es? Y creo que ya lo hemos dicho en algún momento. Esas resistencias van a ser de igual calidad o iguales en composición. Perdón, yo no entiendo la pregunta. Vamos de nuevo. Es la misma, supongamos que el valor en ohm de la resistencia es el mismo para un determinado frenado dinámico a una determinada velocidad, o, por ejemplo, para lograr esa misma velocidad, si yo quiero, en vez de hacer un frenado dinámico, si yo quiero regularle la velocidad, es decir, cambiarle la velocidad de giro a la máquina, que esté girando a una velocidad distinta de la nominal, supongamos una velocidad menor. La calidad de esa resistencia, o esa resistencia que yo tengo que agregar en la rama del inducido, tanto para el arranque, para el frenado, o para la regulación de velocidad, va a ser la misma, más allá del valor en ohm. ¿Está hablando de la potencia, ingeniero? En realidad, claro, estoy hablando de la calidad de la resistencia. ¿Por qué? Y creo que es hacia donde vas, Mariano. En el arranque, nosotros la tenemos un determinado
tiempo, que son segundos, conectada a la resistencia y después la desacoplamos de la rama del inducido. Ahora, en regulación de velocidad, si yo voy a hacer trabajar la máquina a una velocidad modificada, con esa resistencia en la rama del inducido, la calidad de esa resistencia es muy superior a la misma resistencia que yo pondría para limitar el arranque. ¿Por qué? Porque va a estar mucho más tiempo insertada y disipando potencia. ¿Se entiende? Entonces, la calidad de esa resistencia no es la misma en regulación de velocidad que en frenado o en arranque. ¿Sí? No es lo mismo la resistencia que va a estar trabajando unos segundos a una resistencia que va a estar continuamente intercalada en la rama del inducido y trabajando. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia entre las tres unidades, entre arranque, regulación de velocidad y frenado. Tanto lo que es arranque como frenado, las resistencias están un determinado tiempo y luego o se sacan o la máquina se paró y dejó de haber corriente en el inducido y obviamente circulando por la resistencia. Pero en regulación de velocidad, al yo hacer trabajar la máquina por un tiempo prolongado a una velocidad modificada, la resistencia queda intercalada todo ese tiempo. Entonces, esa resistencia tiene que ser apta para estar todo ese tiempo conectada y trabajando. Por ende, la calidad de esa resistencia es mucho más elevada que sin importar el valor en ohm. El valor en ohm puede ser el mismo, pero la calidad de construcción de esa resistencia es distinta. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno. Ahora viene otra pregunta, y es si se acuerdan cómo era el concepto del frenado dinámico. ¿Cómo logramos realizar un frenado dinámico en la máquina de continua derivación? Yo ahí le estoy ayudando un poco con un gráfico, ¿sí? Pero básicamente, ¿cómo se logra el frenado dinámico? ¿Qué conexiones tenemos que hacer en la máquina para hacerlo? ¿Se acuerda alguien? No había que desconectar el inducido. Exacto. Hay que desconectar el inducido de Cerrarlo ahí con la fuente o de la tensión de alimentación. Claro, y conectarlo a una resistencia para que funcione como generador. Exactamente. Nosotros al desconectarlo de la fuente, de la tensión a bornes, y al conectarlo a una resistencia, lo que va a pasar es que va a quedar alimentado, ¿sí? O, como bien dicen, pasa a funcionar como generador, o la fuerza contraelectromotriz es la que va a impulsar ahora la corriente, que va a cambiar de sentido, ¿sí? Ya lo vamos a ver en las ecuaciones. Va a cambiar de sentido y se va a empezar, en vez de en el método de recuperación de energía, pasa lo mismo, solo que esa corriente se vuelve a inyectar a la red. Entonces la máquina está devolviendo energía a la red. En este caso, como la máquina, el inducido está desvinculado de la red, lo que va a estar pasando es que esa corriente va a estar pasando por esa resistencia adicional, más la resistencia del inducido propio, y se va a estar disipando en forma de calor. ¿Sí? O sea, vamos a estar transformando esa energía, ¿sí?, en calor. ¿Sí? Y hay una consideración más. Ustedes dijeron desvincular el inducido de la red. ¿Qué pasa con la excitación? sigue conectada. Exactamente. Esa es la gran consideración que hay que tener en cuenta, que no podemos dejar sin excitación la
a la máquina de corriente continua Joule, ¿sí? Porque se nos embala, ¿sí? Entonces, viendo la imagen que tenemos ahí, básicamente, si C1 y C2 son contactos, ¿sí? Para que la máquina funcione como motor, ¿sí? Tendríamos los contactos C1 cerrados y los contactos C2 abiertos. De esa forma, la máquina funcionaría como motor, con la excitación y la rama en paralelo del inducido, ¿sí? Más allá de tener o no la R sub R conectada. Ahora, al momento de que la máquina pase a funcionar en frenado dinámico, lo que hay que hacer es abrir C1, ¿sí? Los contactos C1, y cerrar los contactos C2 con esa R sub R intercalada, que vamos a encontrar el valor, para que circule por el inducido, al momento de empezar el frenado dinámico, la corriente nominal de la máquina, ¿sí? Eso más que nada también se los muestro y después lo volvemos a ver, pero una vez que hagamos el ejercicio analíticamente, de encontrar estos valores que estamos buscando, el ejercicio siguiente va a ser que ustedes hagan el circuito de comando de un motor, ¿sí? Que ya lo vamos a pasar a explicar cómo es la lógica, pero que va a funcionar como motor y después le van a aplicar el frenado dinámico, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta esos contactos para poder hacer el circuito de comando. Bueno, vamos a empezar, y esto lo han visto en el teórico, pero siempre está bueno partir de ese análisis para que después se entiendan la fórmula y de dónde salen los números. Básicamente, de la ecuación de equilibrio de la máquina, ¿sí? Vamos a tener que, en la condición de frenado dinámico, ¿sí? La tensión a bornes es igual a la fuerza contraelectromotriz más la resistencia por la corriente, y eso, como dijimos, va a ser igual a 0, ¿sí? Porque desvinculamos al inducido de la tensión a bornes, ¿sí? Entonces, si despejamos la corriente, vemos lo que veíamos recién, que la corriente cambia de sentido, ¿sí? Ahora pasa a ser negativa o en sentido contrario, y vale la fuerza contraelectromotriz sobre la resistencia total que tengamos en la rama del inducido, ¿sí? Bien. El que tenga dudas o alguna pregunta, me interrumpe y lo vamos viendo. Sin considerar la reacción del inducido, ¿sí? Hacíamos la simplificación y decíamos que el par, y yo acá ya lo llamé par de frenado, pero la ecuación de par aquí era igual a una constante K de la máquina, al flujo y a la corriente que circula por el inducido, ¿sí? Si yo le llamo menos par de frenado, ¿por qué? Porque ahora la corriente, si yo reemplazar ese valor de corriente es negativa, ¿sí? Lo llamo par de frenado negativo, tendría la misma ecuación K flujo por corriente, ¿sí? Por otro lado, sabemos que la fuerza contraelectromotriz vale el mismo factor K por el mismo flujo por la velocidad de giro angular de la máquina, ¿sí? Entonces, considerando el flujo constante, ¿sí? Teniendo en cuenta que no consideramos la reacción de inducido, por eso podemos hacer esa simplificación, si reemplazamos el valor de corriente por su valor que hallamos acá arriba, ¿sí? Por menos E sobre R, y a su vez a la fuerza contraelectromotriz la reemplazamos por K phi W, ¿sí? Llegamos a que menos el par de frenado es igual a menos K cuadrado sobre R por la velocidad angular, ¿sí? Redistribuyendo, es decir,
despejando ahora la velocidad a la que gira la máquina, ¿sí? Llegamos a que esa velocidad es igual al par de frenado por la resistencia total que tenemos en la rama del inducido sobre el K mayúscula, que es K por phi, ¿sí? K mayúscula al cuadrado. ¿Qué nos dice esto? Y esto también lo deben haber visto en el teórico. Esto me da la pauta que para que la velocidad valga cero, ¿sí? Sin variar ninguna variable, valga la redundancia, constructiva de la máquina, ni la resistencia que tengamos en el inducido, ¿cuánto vale el par? Vale cero. Para que la velocidad valga cero, el par vale cero. Entonces, ¿qué me dice esto? Que todas las características mecánicas de la máquina funcionando en régimen de frenado dinámico van a partir de un punto en común que es el origen del eje de coordenadas. Parten todas de cero, ¿sí? Para velocidad igual a cero, par igual a cero. Y este régimen, como lo vieron en el teórico y se deben acordar, dijimos que trabaja en el segundo cuadrante. Es decir, en el primer cuadrante tenemos a la máquina de corriente continua de derivación trabajando como motor, ¿sí? Después, ¿qué cuadrantes teníamos de posibilidad que la máquina trabaje como frenado o en condiciones de frenado? El segundo y el cuarto. Segundo y el cuarto, exactamente. El segundo, la máquina puede trabajar, en este caso, como estamos viendo, como frenado dinámico, que todas las características parten del eje, ¿sí? Y van a ser rectas que a distintos valores de resistencia intercaladas en la rama del inducido, ¿sí? Van a tener distintas pendientes y esas mismas pendientes son las que tendría la máquina funcionando como motor con esas mismas resistencias intercaladas en el inducido. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el arranque escalonado? Que teníamos distintas pendientes para las distintas resistencias que tengamos. ¿Sí? Si nosotros tenemos ese mismo valor de resistencia de la máquina trabajando como motor, ahora en la condición de frenado dinámico, en la recta característica mecánica de la máquina, el cuadrante de frenado dinámico va a tener la misma pendiente. ¿Se entiende? Ahora bien, acá hay algo dibujado y no es caprichoso. ¿Qué pasa, sí? A medida que yo tengo, acá es R1 es mayor R2, mayor R3, ¿sí? ¿Qué pasa si yo voy variando esa resistencia para un mismo valor de par de frenado? Es decir, yo paso de R3 a R2 o de R2 a R1 en frenado dinámico. ¿Voy disminuyendo la velocidad? Exactamente. Entonces, visto de otra forma, ¿sí? Para yo lograr una velocidad determinada para un mismo par, varío la resistencia. ¿Sí? Si yo necesito mayor velocidad, necesito mayor resistencia para un mismo par de frenados en el eje de la máquina. ¿Se entiende? CR1, sí, sí. Esa resistencia es una R total, que es la resistencia completa, me voy al gráfico, La rama del inducido. es la resistencia total de la rama del inducido. Es decir,
es la resistencia propia de la máquina, que es la que ustedes estimaban como resistencia interior con el rendimiento de la máquina y hacían que las pérdidas en el cobre, ¿sí? Estimaban que la mitad de esas pérdidas en el cobre era culpa de esta resistencia interior, que es la resistencia del inducido más la resistencia de los arrastramientos de los polos de conmutación, es decir, la suma de todas las resistencias que tiene el motor, más la resistencia que ustedes le agregan a la rama del inducido. No, porque vos ahora lo que estás haciendo, ahí está, R3, ¿sí? R1 es menor que R2 y R2 es menor que R3. ¿Sí? Entonces, lo que vos estás haciendo es, o sea, a vos te confunde que yo, a medida que le agrego resistencia, tengo mayor velocidad. Pero es para la misma condición de par frenado. Ya lo vamos a ver en números, y se te va a aclarar un poco, pero lo que vos estás jugando es con la corriente que vas a tener. Vos acordate que ahora estás desvinculando al inducido de la tensión a bornes, y quien te está impulsando ahora la corriente es la fuerza contraelectromotriz. ¿Sí? Bueno. Veamos ahora, explicado eso, vamos a ver si con los números logramos despejar esa duda. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero es calculamos el rendimiento de la máquina. ¿Para qué? Como les decía recién, para llegar, como veníamos haciendo en los de arranque, a calcular la resistencia interior de la máquina. ¿Sí? Que lo vamos a necesitar ese dato. Esto ya lo saben, el rendimiento es la potencia nominal por 1000 sobre tensión a bornes por la corriente nominal. Según los datos del problema nuestro, 30 kW el motor, 220 volts de tensión y 160 amperes la corriente nominal. Da 0,852 el rendimiento de la máquina. La resistencia interior, ¿sí? ¿Qué va a ser? La mitad de 1 menos el rendimiento por la tensión a bornes sobre la corriente nominal. ¿Sí? Nos da 0,124 ohm. Pasamos ahora la velocidad nominal de la máquina a valores angulares, es decir, a radianes por segundo. 2 pi por n sobre 60, ¿sí? Nos da que la máquina gira la velocidad nominal 104.367 radianes por segundo. ¿Bien? Ahora, vamos a plantear la ecuación de equilibrio de la máquina, ¿sí? Para las condiciones de velocidad nominal. Es decir, al motor funcionando como motor, girando a velocidad nominal, con la corriente nominal en el inducido, obviamente, sin resistencias adicionales en el inducido. Entonces, la tensión a bornes es igual a la fuerza contraelectromotriz más R por I. ¿Qué es la fuerza contraelectromotriz? Dijimos K por phi por la velocidad nominal en radianes por segundo, más la corriente nominal por la resistencia interior de la máquina. ¿Sí? Si de ahí despejamos K, ¿sí? Yo lo hice en un solo paso,
El K mayúscula dijimos que era K por flujo. O sea, K minúscula por flujo. Eso es el K mayúscula. Si yo despejo este K, ¿sí? Este K por phi, va a ser tensión a bornes menos I nominal por la resistencia interior sobre velocidad nominal. ¿Sí? Ahí obtengo el K y me da 1,96 vol segundo sobre radianes. ¿Sí? Ahora bien, vamos a buscar qué pares tenemos en juego en la máquina para poder lograr encontrar el par de frenado que tendríamos en la condición que nosotros planteamos de frenado dinámico, es decir, para una velocidad mitad de la nominal y la corriente que sea igual a la nominal de la máquina. ¿Sí? Entonces, el primer par es el par motor para la corriente nominal. ¿Cómo se calculaba ese par motor? K por flujo por la corriente nominal. ¿Sí? Ese K por flujo, que es el K mayúscula, lo encontramos recién. Por la corriente nominal nos da que el par motor, ¿sí? O el par teórico de la máquina, es de 313,6 newton metro. ¿Sí? Ahora, efectivamente, en el eje de la máquina, ¿sí? ¿Qué par tenemos? El par en el eje. ¿Cómo se calculaba? Potencia nominal sobre la velocidad nominal de la máquina. ¿Sí? Entonces, vemos que ese par es levemente menor. ¿Sí? ¿Y por qué es levemente menor? ¿Qué hay en el medio? Pérdidas. Pérdidas, exactamente. Entonces, el par en vacío, ¿sí? O el momento de pérdidas, no es ni más ni menos que la diferencia entre ambos pares que calculamos recién. El par motor menos el par en el eje, ¿sí? Me da el par de pérdidas debido al rozamiento de la máquina. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Sí? En la condición de frenado dinámico. Es decir, con una corriente circulando por el inducido, que lo desvinculamos de la fuente. Esa corriente es la corriente nominal y la máquina está girando a la mitad de la velocidad nominal. El par de frenado, ¿sí? Acá ya se los adelanto y lo están viendo. Pero el par de frenado dijimos que cambiaba de sentido. ¿Sí? Ahora es un par que se opone al movimiento. Por lo tanto, ¿sí? Ese par de frenado va a estar compuesto por un par motor, que ahora es opuesto, ¿sí? Porque cambió de sentido la corriente, más el par de pérdidas. Porque ahora las pérdidas me ayudan a ese frenado. ¿Sí? Entonces, el par de frenado que yo tengo presente para la condición planteada, como yo tengo circulando la corriente nominal por el inducido, ¿sí? Voy a tener un par motor, que lo calculamos recién, de 313,6 newton metros. Más, ahora, no menos, sino más, el par de pérdidas. Es decir, mi par de frenado ahora es de 340,6 newton metros. ¿Se entiende? O sea, esto que veíamos acá es como si la máquina estuviera funcionando como motor. Al momento que yo le apliqué el frenado dinámico, este par cambió de sentido. Porque ahora esta corriente va en dirección contraria. ¿Sí? Entonces se me suma al par de pérdidas y obtengo el par de frenado de la máquina en esta condición. ¿Bien? ¿Se entendió ahí? Es una cuestión de signo, pues cambia el sentido de la corriente, pero está bastante simple, digamos. ¿Alguna duda?
Bueno. Bien. Ahora vamos a calcular qué resistencia hay que agregar en la rama del inducido, ¿sí? Para lograr tener esa condición que planteamos, de la velocidad, la mitad de la nominal y la corriente nominal circulando por el inducido. Partimos de nuevo de la ecuación que hemos llegado de velocidad en función del par, ¿sí? Y despejamos la resistencia. Y acá hay un error que quiero ver, a ver si se dan cuenta cuál puede ser el error. ¿Qué valor de velocidad que usamos? Estamos buscando qué valor de resistencia tenemos que tener en la rama del inducido para la condición del frenado que dijimos, ¿sí? 160 amperes, es decir, corriente nominal, y velocidad que sea la mitad del valor nominal de velocidad. Entonces, la velocidad es la mitad de la nominal. ¿Sí? Esto es 52,34. El K es el mismo, o sea, 1,96 al cuadrado. ¿Y qué par tenemos? Y ahí no tiene que ser el par sumado. Y tendríamos que tener el par de frenos ahí. Exactamente. Exactamente. Este par que tendríamos presente es el par de frenado. O sea, el que calculamos recién. 340,6 newton metros. ¿Sí? Entonces, si ponemos 340,6, este valor va a ser menor. Tenemos el calculador por acá. 0,59 me dan. 0,59, bueno, gracias. 0,59 ohm. Entonces, esa R, como dijimos, es la resistencia total que tenemos que tener en la rama del inducido para lograr esa condición de frenado, ¿sí? Entonces, la resistencia que nosotros tenemos que agregar en la rama del inducido, ¿a qué va a ser igual? A esa R que calculamos, ¿sí? Menos la resistencia interior de la máquina, porque acá está contemplada esa resistencia interior, ¿sí? Entonces, 0,59 menos los 0,124 que habíamos encontrado recién, les da 0,466. 0,466, exactamente. Entonces, ese es el valor de resistencia que debemos agregar en la rama del inducido cuando pasamos a la máquina de motor a la condición de frenado dinámico para que logremos la condición que dijimos, corriente nominal y velocidad igual a la mitad de la velocidad nominal. ¿Sí? Ahí en la característica tendríamos 0,59 o 0,46 ohm. La característica sería la total. Ustedes acuérdense, ahí me volvió el gráfico. Estamos hablando de R total. R total 1, R total 2, R total 3. Es decir, es 0,466 más, siempre más a cada una de estas, la resistencia interior de la máquina. Porque eso no la podemos modificar. Igual que cuando hablamos del motor funcionando como motor. Cada característica mecánica era la resistencia que nosotros le agregamos en el inducido más la interior de la máquina. Porque siempre trabajan juntas. Nunca está la resistencia adicional sola.
¿Se entiende? Hasta que, ¿se acuerdan cuando hacíamos el arranque? Hasta que quedaba solamente la máquina con su resistencia interior sola. Esa era la última característica mecánica, que era la natural de la máquina. En frenado pasa lo mismo. Gracias. ¿Se entiende? Bien. Bueno, y así llegamos a el valor de resistencia. Es bastante simple, como ven. Se repiten las mismas ecuaciones que para el motor, para el arranque, digamos, y solamente hay que tener en cuenta esa consideración de que en la condición de frenado, al cambiar de sentido la corriente en este tipo de frenado, el par, ¿sí?, es un par que cambia de sentido, por lo tanto, es un par que se suma al par de pérdida, o en realidad el par de pérdidas o el par de rozamiento ayuda al frenado. Entonces un par que se va a sumar al par eléctrico, ¿sí?, y me va a ayudar al frenado de la máquina, porque va a tener el mismo sentido. Bueno, yo esto después se lo subo a la autogestión. ¿Alguna duda o pregunta de esto? Del ejercicio analítico es muy simple, pero si no, la idea es que pasemos ahora a que alguien se anime a compartir pantalla y entre todos vamos a ir haciendo el ejercicio. La idea es hacer el circuito de comando de un motor, ¿sí?, el cual cumple un proceso que vamos a describir ahora. Primero el motor lo accionamos manualmente con un pulsador de marcha y lo hacemos arrancar. Ese arranque va a ser escalonado, ¿sí?, en 2 escalones, con esa R sub R que encontramos recién, ¿sí?, que tranquilamente la podemos dividir en 2. O sea, acá en este caso no va a importar el valor analítico de esa resistencia, sino que le vamos a hacer 2 escalones en el arranque, ¿sí? Cada escalón lo temporizamos en 4 segundos, ¿sí? Transcurrido 25 segundos desde que arrancó, es decir, 25 segundos desde que pulsamos la marcha, ¿sí?, vamos a reducir la velocidad de la máquina a la mitad del valor nominal, ¿sí?, que, como vimos recién, eso cómo se lograría. Y ya nos estamos adelantando a regulación de velocidad acá. Pero ¿cómo se haría? Intercalando esa R sub R completa nuevamente en la rama del inducido. ¿Sí? Yo tengo el motor girando a su velocidad nominal, en su condición nominal. Le intercalo R sub R, que la calculamos recién, con este valor, y ¿qué logro con la máquina? Si estuviera funcionando como motor, que pase a girar a la mitad de la velocidad nominal. ¿Sí? A los 15 segundos de que hicimos esa reducción de velocidad, tenemos que frenar la máquina. ¿Sí? Para lo cual se quita la alimentación a la rama del inducido, manteniéndose la excitación alimentada. Es decir, ¿qué frenado le vamos a estar haciendo? El frenado dinámico que vimos recién, con R sub R ya intercalada en la rama del inducido. ¿Sí? Por último, hay que indicar con una señal luminosa cuando el motor está funcionando y otra señal luminosa cuando se activa el frenado dinámico. Es decir, en este paso se tiene que encender una señal luminosa de que se frena o que está en frenado dinámico la máquina. Y por último, tiene que haber señalización en caso de falla por actuación de la protección térmica del motor. ¿Sí? ¿Se anima alguien a compartir? Y entre todos lo vamos haciendo. Vamos pensando un poco, vamos tirando ideas
y de última lo dejamos planteado y les va ayudando entre todos sacarse dudas, y después ya si se nos hace cerca de la hora, lo terminan para el jueves y lo vemos ya hecho. ¿Quién se anima? Profe, una consulta. Sí, Cuando transcurrieron los 25 segundos que dice que se reduce la velocidad de la máquina a la mitad del valor nominal, intercalando R sub R, es sí, directamente entera R sub R. completa, Porque eran exactamente. dos escalones, Claro. pero un solo. Bien. Lo hacemos de una, exacto. Y eso ya predispone a la máquina para el paso que sigue, que es frenarla con un frenado dinámico, y ya va a tener la R sub R intercalada en la rama inducida. Claro. Lo que va a entrar en juego ahí, me vuelvo a compartir y me voy al primer gráfico. Es decir, vamos a verlo gráficamente en el circuito de la máquina. Lo que queremos hacer es que la máquina, en el primer paso, la hagamos arrancar, ¿sí?, al motor con 2 escalones de R sub R. ¿Sí? Es decir, yo acá voy a tener 2 resistencias, R1 y R2, que la suma de las 2 me hace este R sub R total. Entonces, la vamos a hacer arrancar con el paquete completo, le sacamos, supongamos que lo hacemos mitad y mitad al valor, le sacamos una resistencia y por último la segunda. Y queda el motor funcionando sin la resistencia adicional. ¿Sí? Después de los segundos que dice el ejercicio, ¿sí?, ese escalón, ¿sí?, es 4 segundos, es decir, el primer paquete se lo saco a los 4 segundos de que arranco, el segundo a los 8. ¿Sí? Después lo que hacemos es, le reducimos la velocidad a la máquina. Sigue funcionando como motor, pero como preguntaba Marcos recién, le volvemos a agregar ahora de manera completa, ¿sí?, la R sub R total, es decir, los 2 paquetes que teníamos en el arranque. ¿Sí? Y por último, lo que hacemos es hacerle el frenado dinámico. Frenamos a la máquina con frenado dinámico, es decir, vamos a tener que abrir C1, como se llama acá, y cerrar los contactos C2, con R sub R en la rama inducida. ¿Sí? ¿Quién se anima? ¿Yo puedo, ingeniero? Sí, señor. Ya te hago confitrión. Ahí está. Ahí podrías compartir pantalla ya. No sé si se está compartiendo. Sí, ahí se ve el cabecino. Bueno. No me acuerdo cuál es el motor de corriente continua. ¿Este puede ser? No, fíjate, creo que es el otro. El que estaba al lado. Que vas a ver la excitación de la máquina. Ah, este. Sí. Bien. Dijimos que era con un pulsador que había que hacerlo arrancar. Exacto, el circuito de comando lo vas a representar con un pulsador.
No me acuerdo cuántas resistencias había que intercalar, ingeniero. 2. Son dos. La suma de las dos hace la resistencia R sub R total que vimos recién, que calculamos. 2. ¿Alguno se acuerda de dónde están las resistencias? Al lado, que está al lado del Esas. motor. Al lado del motor. Del simbolito del motor a la derecha. Ahí, Ahí. Ah, A la izquierda de todo. ahí está. bien. A la izquierda. Ahí está. Profe, en este caso, lo que son las condiciones de salida de motor, que tenemos, bueno, lo que es conmutación, o sea, representado por un contactor, digamos. Yo acá, digamos, tengo la condición de que la excitación no la puedo desenergizar nunca. O sea, Sí, sí, entonces no le intercalaría un contactor ahí, ¿no es cierto? claro, exacto. Vos trabajarías sobre Por el inducido. el inducido y no sobre la excitación. O sea, la excitación queda siempre directa Ujú. a la tensión de alimentación con su protección, obviamente. Claro. Tengo una pregunta, ingeniero. Sí, ¿Hay que hacerlo más o menos parecido como en el gráfico que tenía? más allá de hacerlo parecido o no, eh, no esquemáticamente, sino en sentido funcional, Mm, porque vos vas a tener que, porque yo estoy viendo ahí, lograr poder separar la rama, en este caso, poder separar la rama del inducido de la tensión a bornes. ¿Sí? bien, bien. Bueno, a ver. Profe, el KM1, KM1, el KM, digamos, ¿no serviría para esa desvinculación o tiene que ser por otra parte? No, no, está bien. O sea, esa parte está bien. Es Sí. más, podrían ser, eh, para asegurar la apertura, que vos tengas del mismo KM, del mismo contactor, digamos, de ambos lados de esa rama. Ajá. Entonces, vos abrís los dos extremos de la rama del inducido. O sea, sería usar los dos contactos de potencia del contactor para abrir esos dos. Exactamente, exacto. Entonces vos de esa manera, se salió ahí. O se nos perdió la conexión, me parece. Huyó. Tenemos algún... Ahí volvió, ahí volvió. Disculpe, se me cortó.
No hay problema. Como decía Marco, podemos usar de un contactor, ¿sí? Dos de los polos del contactor de potencia, uno Sí. para la rama izquierda, llamémosle, y otro para la rama derecha de la rama del inducido. Creo que no Bueno. estás compartiendo, Andrés, la pantalla, ¿o sí? Sí, falta compartir. Ah, ok. Ahí va. Ahí está. Algo Pensalo así. si te sirve como idea. Vos tendrías la protección, ¿sí? De tu motor o del circuito de potencia de tu motor, ¿sí? Sí. Después podrías tener un contactor principal, que es el que te va a energizar a la máquina completa, ¿sí? A la rama de la excitación más la rama del inducido. Y después viene este contactor que vos estás poniendo, que es el que va a terminar separando, desvinculando la rama del inducido para hacer el frenado dinámico. ¿Sí? Hablando de contactores de potencia. ¿Se entiende? O sea, vos tendrías una única protección Sí. para todo tu motor en el circuito de potencia, un contactor principal que va a energizar a la máquina completa, es decir, a la excitación más el inducido, y después sí este contactor que es el que desvincula el inducido. Me está dando para atrás el ingeniero, el internet ingeniero. Bueno, todo, a mí también se me clava bastante seguido. La desvinculación quizás con el contactor de 4 polos puede ser. O sea, de un contactor de 2 ramas, ¿o no? Claro, exacto. Sí, 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 un bipolar en ese caso es suficiente para esta condición, digamos. Y usamos un polo para una rama y un polo para la otra. Claro, sería abajo del KM, ahí poner un bipolar. Ese sería el contactor principal, digamos. Este que está acá. Es el Claro, ese tendría principal. que ser un bipolar para que sea el contactor principal. Que me corte positivo y negativo, digamos. Claro. Bueno. Listo. ¿Y el Bien. otro dónde lo debería ubicar? El que vos habías puesto, ese es el que te va a desvincular la rama del inducido. Si querés hacerlo más fácil, podés hacer la conexión como si Ah, fuera ok. motor, o sea, conectarle ahora
Bueno, ahí ojo. No, Exactamente. se hizo lo que se pudo. En vivo es más difícil todavía. Bien. ¿Y qué te queda ahora para que la máquina funcione, digamos, más allá de las resistencias? Energizar la excitación. Exacto. Te falta energizar la No excitación de la máquina. escuché que falta. Te está faltando Ok. energizar la excitación. Ahí estaría. Ahora sí. Bien. Bien. Fíjate que, bueno, las resistencias se llaman iguales, deberían llamarse distinto, y los contactores también tienen el mismo nombre. Bien. Bien. ¿Qué faltaría ahora en ese circuito para lograr tanto el arranque escalonado como después la variación de velocidad y el frenado dinámico? Y habría que... Faltaría un contactor para puentear cada resistencia Exacto. y después otros dos para desconectar el inducido. En realidad, el inducido ya está, porque es KM2. Lo que faltaría es poder puentear el inducido. Pero deberían ser los temporizados, ¿o no? Sí, no importa, estamos en Ah, el ok. circuito de potencia, acuérdense, no en el de comando todavía. Después vamos a accionar sobre esos contactores con los temporizadores. Ah, se claro. apunta- Pero si yo abro KM2 no me sigue no sigue vinculado el inducido. Entre KM2 y R1, Al abrir KM2, estás abriendo la rama del inducido. Lo que faltaría es repetir ese KM2 del otro lado. Claro, claro, a Pero eso. claro, pero esta rama se abre. Sí falta un KM2 del otro lado, acá, a la derecha del inducido, digamos. A la derecha del inducido. profe, también haría falta una rama entre KM2 y R1, que se abra una rama y mediante un contactor ir hasta el otro extremo del motor, digamos, para cerrar el circuito del inducido. Por eso, o sea, para lograr abrir la rama del inducido, lo abrimos de ambos lados, ¿sí? Con el mismo KM2. O sea, está faltando un KM2 a la derecha del inducido. Después, como bien dijeron, un contactor por cada resistencia para poder ir puenteando esas resistencias, ¿sí? Para el momento del arranque. Y por último, necesitamos una rama más con dos contactores, para poder hacer el puente de la rama del inducido, ¿sí? Cuando estemos en la situación de frenado dinámico. Porque acuérdense que el frenado dinámico, yo desvinculo el inducido de la fuente
que eso lo hacemos acá con KM2, pero a su vez tengo que puentear al inducido sobre sí mismo con la R sub R intercalada para poder hacer ese frenado. No es solamente abrir la rama al inducido. ¿Me explico? Bien. El KM2 que estaban diciendo los chicos, por acá lo coloco más o menos. Es ese, exacto. Abrís de ambos lados de la rama del inducido. Bueno. Eh, Ahora coloco estos contactores para puentear las resistencias. Uno por cada resistencia. Exacto. Después iría otro entre el 1 de KM2 y A2 para poder cerrar. Para otro poder puentear. conductor. Claro, para cerrar la rama. Sí. O ahí podría ser más, se puede hacer más simple, en vez de puentear la resistencia, vos podés jugar Con los dos de las resistencias. claro, con los dos y el final de la rama, del inducido. Claro, de A2 a 2 del KM Claro. de la derecha. Exacto. De ahí Bueno. a la 2. ¿De dónde? Del 2 del KM de la derecha. Sí. De ahí. O sea, sería desde el A2, Acá. ¿sí? Al 2 Bien. ese de R2. Creo. El 2. Al KM. No, ¿No sería el 2 del de R2? No, al punto de conexión de la primera resistencia de la izquierda. de R1. Al principio de R1. Ahí. Eso ahí. Si no, no queda en la resistencia actual. Pero mediante No, mediante pero ahí Claro, siempre va a estar contactores. cerrado. En corto Mediante contactor ahí. Bueno. Pone copiar y pegar de los contactores que ya tenés inclinados. Sí, era un cortocircuito más adelante. Bien. Ahí, ¿qué van a estar haciendo con ese último contactor? Y cuando se abre KM2, se cierra este contactor para iniciar el frenado. Y pasa Exacto. al régimen de frenado a la máquina. Exacto. Bueno. Ahí estaría el de potencia. Exactamente. Faltaría Sí, el relé térmico, ¿no? sí, en realidad pusiste una protección termomagnética allá arriba. O sea que estaría descubierto. No es Faltan solamente los magnética. Claro, lo que te queda es ver los nombres de los contactores. Bueno. Bien. R1.
Y si quieren, lo que podemos hacer es, vemos bien el circuito este de potencia, a ver si alguien tiene dudas, y después, porque ya el de comando nos va a llevar un buen rato, hasta que lo logremos hacer andar y se nos va a hacer la hora. Entonces más vale, cada uno lo piensa, ¿sí? Lo hace, y de última el jueves, vemos uno, y a ver cómo lo resolvió cada uno. A lo mejor a alguien se le ocurre alguna otra solución en el circuito de potencia también, porque no es la única forma. ¿Sí? Si querés, Andrés, explícalo, cómo sería el funcionamiento. Y yo hice lo que me dijeron los chicos, mucho de... ¿Cómo funciona? No. Pero acuérdate, la idea es que arranque como motor, de manera escalonado el arranque, ¿sí? Después, arrancó, escalonado, sacaste las dos resistencias, ¿sí? Pasa un determinado tiempo, ¿sí? Lo que haces es, le reducís la velocidad intercalando las dos resistencias juntas, ¿sí? Y por último, le haces el frenado dinámico. Bien. Lo que tenés que explicar vos ahora acá es cada uno de esos pasos que se va abriendo, cerrando para lograr eso. Bueno, o sea, para el arranque va a ser escalonado y el frenado no es escalonado, digamos. Exacto. Bueno, bueno, supongo entonces que si arranca como motor, se tienen que cerrar instantáneamente KM1 y KM2 Exacto. al principio. Bien. Después, bueno, ahí va a arrancar como motor y van a quedar en serie las resistencias. Entonces Bien. va a arrancar con una curva característica modificada, podría decirse. Sí. Y a medida que va pasando el tiempo, conecto KR1 con un contactor temporizado con retardo a la conexión, otro para KR2. Sí. Entonces voy a puentear y después de un tiempo, digamos, estando funcionando como un motor, va a quedar únicamente el motor en serie, digamos, en la rama del inducido. Exacto. Sacaste las dos resistencias de la rama inducida. Claro. O sea, para este estado de funcionamiento voy a tener cerrado KM1, KM2 y KR1 y KR2. Bien. Bueno, y ahora para la parte del frenado. En realidad, antes del frenado, le reducimos la velocidad a la mitad de la nominal, intercalando el paquete completo de resistencia. Ok, entonces en esa condición donde tenía KM1 y KM2 cerrados con KR1 y KR2, ¿Sí? para reducirle la velocidad, instantáneamente, de alguna forma, cierro KR1 y abro KR1 y KR2, Exacto. entonces va a cambiar las resistencias y se va a reducir la velocidad del motor. Exactamente. Bien. Y ahí, una vez que hiciste eso y pasado un tiempo, que es lo que dice el problema, de que le redujiste la velocidad, lo que tenés que hacer es, ahora sí, hacerlo frenar de manera dinámica. bien. Entonces ahí lo que tenía que hacer es desconectar KM1 y desconectar KM2. No. Si vos desconectás KM1, estás desconectando, aparte de abrir la rama del inducido antes, porque la estás desenergizando antes, estás dejando sin excitación, sin tensión la excitación, que es lo que no hay que hacer nunca. Bien. Entonces solamente KM2. Exactamente. Abrís KM2 y ¿qué más? Abro KM2 y cierro KF. Exactamente. No sé si se ve ahí. Ahí está. O sea, abro KM2 y cierro KF. Exactamente. Entonces, de esa forma estás cortocircuitando el inducido, que está desvinculado de la fuente de alimentación, de la tensión a bornes, y que tiene acoplado
la resistencia R sub R total en la rama inducida. Bien, ¿Sí? bien. Bueno, Y bueno, eso es lo que tienen que lograr en el circuito ahora de comando. y le Poder- dejo conectar la resistencia durante el frenado. Quedan esas dos resistencias conectadas en el frenado, exactamente. Que va a ser la resistencia encargada de disipar toda la energía hasta que la máquina se frene. Bueno. Dejo de compartir, ingeniero. Bien. No sé si... Ok. No, está bien, está bien. Yo ahora le subo el enunciado del ejercicio a la autogestión y ustedes lo hacen así, lo vemos el jueves. El jueves seguimos con las otras dos, o sea, con ejercicio numérico de los otros dos tipos de frenado, es decir, recuperación de energía y contracorriente, ¿sí? Y vemos el ejercicio este. Y si logro tener las notas, vemos las notas también, de los parciales. Profe, una consulta. Sí, Ahí, bueno, el primer contactor que tenía apenas bajaba la protección magnetotérmica. sí. Digamos, ¿con qué estaría yo haciendo actuar ese contactor? Digamos, sería como, digamos, porque no es del pulsador de donde estoy arrancándolo, ¿o sí? Esa primer protección general que había. KM1, digamos. El KM1 sí. Sería, a ver, vos con ese pulsador vas a predisponer a ese contactor. Pues tu contactor principal de todo el circuito de potencia de tu motor. Ah, está bien, perfecto. Lo que vas a tener que también predisponer al mismo tiempo va a ser el KM2, Claro. porque si no, no va a arrancar, digamos. Sí, Pero es una forma de vos tener un control, porque ¿qué pasa si vos querés parar la máquina de manera de urgencia? No lo podés hacer con KM2 solo. Si vos no tuvieras el KM1, no podés parar la máquina. claro. ¿Entiendes? Entonces, Sí, sí, sí. es el que a vos te ayuda a una parada de emergencia. Un contactor general, digamos. Sí, está perfecto, perfecto. Está bien. ¿Sí? Está bien, está perfecto. Bueno, Una consulta. sí. El valor de resistencia de ese que salían en las rectas que concurrían en 0, Sí. ¿ese valor es R1 más R2 más la interna del motor o solo R1 más R2? No, es R1 más R2 más la R interna de la máquina. Siempre que vos hablas de la característica natural de la máquina o de las características reostáticas, estás hablando de toda la resistencia que vos tenés en la rama inducida. Es decir, interior más resistencia adicional. Bien. Genial. ¿Sí? Gracias. De nada. Bueno, gente, si no hay más dudas, queda eso pendiente para que lo vean. Yo ya se lo subo a la autogestión y así lo van armando.